Muy buenas gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos a otro capítulo más de Divinity Original Sin. Estamos aquí de vuelta después de haber derrotado al Rey Braco y a sus secuaces, Y nada, pues... mirad todo lo que tenemos aquí. Vamos a hacer un pequeño resumen, ¿vale? Primero lo que hemos conseguido, que era esta. En busca del Rey Braco. Lo hemos conseguido, el Rey Braco vuelve a estar muerto y esta vez es para siempre. Si lo hubiésemos dejado suelto por el mundo, habría segado innumerables vidas a su paso. Pero eso ya no importa, pronto habrá terminado la plaga de no muertos. Vale, tengo todo esto actualizado. ¿Quién eres, Cassandra? Con un regocijo enfermizo, el Rey Braco nos ha dicho que Cassandra era su hermana y que durante su reinado la convirtió en un liche. También ha mencionado a un hombre gato y la crueldad con la que lo trató a él y a su hermana. El hombre gato se referirá a Arju, ¿vale? Porque ahora, ayer terminamos el capítulo que viajaba, lo que pasa es que lo quité, gente, porque ya era muy largo el capítulo. Y en cuanto viajemos a Zaisib, pues, al pueblo, pues se nos va a aparecer Arju. Y seguramente nos cuente un poquito más de la historia. Porque el Arju ya nos comentó algo. Mira, lo pone ahí abajo, ¿no? Arju se ha quedado de piedra al enterarse del plan, lo de Leandra, y nombró Cassandra, ¿veis? Lo pone ahí abajo. Vale, vínculo espiritual. El Rey Braco ha dicho que su secreto es suyo y no se lo revelará ni a la canalizadora Leandra ni a nadie. La plaga de no muertos, lo hemos conseguido. El Rey Braco vuelve a estar muerto y esta vez es para siempre. Tanto él como Celeron están muertos, por lo que la plaga de no muertos de Zaisib se ha acabado definitivamente. Deberíamos volver con la teniente Selenia y contarle las buenas noticias. Eso a lo que fui yo ayer y lo quité. El viaje a los buscadores de la fuente. Vale, hemos dado muerto al Rey Braco. Hay que buscar a su hermana Ícara. Entonces, gente, vámonos. Let's go. Vamos a la parte norte. Ahora se va a aparecer Arju, ¿no? ¿Hola? Source Hunter. Is it safe? Have you done it? Please tell me that you have sent Brachus Rex to the grave once and for all. Yo también. Su reinado del terror se ha terminado para siempre. Magnificent. Oh, truly wondrous. I feel like a prisoner set free. Free to entonces bask a lo in the mejor lo del daylight once more. gato, lo del gato solo era una distracción para que no lo pillase Braco. I was so fearful, petrified almost in the knowledge that I might see him again. You see, I'm a wizard hunter, and that means I've seen many centuries pass me by. They weren't always happy ones, and you may take that as an understatement. I was once under Brachus's thrall, bound to him by perfidious magic. Life was an endless cycle of servitude, torture, and humiliation. Only after the first source hunters skewered him like the pig he was did my nightmare end. As you can imagine, I was afraid beyond all measure that the fiend would enslave us all once more. That I'd be cast back into the rank pit that was my past. But he hasn't, and he never will. Thank you. Vale. I will never forget this act of... Ahora que Braco ya no es un problema, que es lo siguiente. Le preguntamos a Braco sobre Cassandra. Resulta que era su hermana. Una hermana con un hombre gato. So you have heard of her? Yes. I knew Cassandra. She was a sweet girl when we met. Hardly a woman yet. The very opposite of her deranged brother, who did not hesitate to butcher her for his own benefit. We were fast friends in those days. Aye, more than friends. Until he took her down to the dungeons and she returned a woman no longer. A twisted lich had she become, with a twisted mind to match her grisly new shape. Vale. ¿Por qué Braco convirtió a su propia hermana en lich? He remorselessly and relentlessly sought ways to cheat death. Cassandra and he were soul-forged, so he knew that if she would die, he would die. Interesting. And so he turned her into a lich. Turned her into a creature neither living nor dead, so that he could break the soul forge without destroying himself in the process. Giving the matter no further thought, he rid his sister of her humanity, so as to rid himself of a spell that could threaten him. Such a man was Brachus Rex.
immortal in his mind and immortal to be in effect. As your swords and spells have demonstrated, though, to this world's everlasting contentment, his deranged fancy was not to be. Vale, si Cassandra es un liche inmortal, ¿dónde está ahora? I don't know. When the Source Hunters besieged Brax's castle, I sought only to escape. I never heard of her again. Aunque, como tú dices, tú y Cassandra fuerais más que amigos. Yes, I longed for freedom, for release. When I saw my chance, I ran and never looked back. Ahora que Braco ya no es un problema, ¿qué es lo siguiente? You have foiled one of Leandra's vile designs. That much is certain. But I highly doubt you forestalled her endgame, whatever that may be. It is therefore imperative that we find her sister Ikara. As you've learned from the accursed duo that was Jake and Evelyn, the White Witch is somehow involved. Tiene pinta que es buena. I will vouch for her gentle nature, but alas, I cannot vouch for her current state of mind. Su naturaleza mala, pero no responde por su estado mental. Has she been corrupted by her sister, perhaps? No sabemos or have they become enemies locked in a murderous game of cat and mouse? There's no way of knowing until you find her. What I do know is that she lives in a cabin deep in the Kula forest to the north. If anywhere, that is where I advise your travels should take you next. No, que te puedo comprar más. Dámelo todo, papi. A ver, tiene más cositas aquí chulas, Estos son de diamante. Hay un montón, tío. Hay que comerciar, Tenemos que comerciar. Vale, este es Geralt, vale. Coño, no tiene ninguno de estos. Ah, que estos son de piroquinético. Leche. Producto. Avatar de fuego. De la perfección puede ser útil, ¿Dónde está? ¿Dónde lo he puesto? No lo he visto. ¿Es este? A ver. No sé, no me atraen mucho. Bueno, se los podemos comprar luego más adelante, o sea que... Nah, no me gustan, tío. Pues nada, a ver el anillo. ¡Oh! ¡Qué anillato! ¡Qué anillato! 3.500 pavos, legendario. Robar, forzar cerraduras y constitución. Hostias, lo que vale eso, ¿no? Y este mantito. Este pareo. 2.000 pavos, ¿sabes? Casi nada. A ver. Esto, épico. Vale. A ver. Negociemos. Ponte Faforiel ahí. Que te va a costar más barato todo. A ver el anillo. Pues sigue valiendo un mojón. Me cago en la leche. Vale. Pues no lo voy a comprar, es muy caro, tío. Claro, tío. Es carísimo, tío. Por tipo, por valor en oro. Esta... Yo creo que... La que tienen Madora y Geralt creo que es mejor ya, ¿no? Vamos, diría yo.
Venga, va, se la doy. Toma, para ti. ¿Eh? Para que veas, te doy más de lo que me pides. Very well, Hunter. Hasta luego, loco. Vamos a hablar entre nosotros. That's it. Brachus Rex is dead. The way he spoke about our forebears was horrific. I wonder how many Source Hunters had to die before the Source King was deposed. Era un hombre completamente corrompido por la fuente. No pierdas ni un momento pensando en sus crímenes, sobre todo teniendo en cuenta que tenemos un montón de trabajo por delante. Aun si fuera solo uno, serían demasiados. Se me retorce el corazón en el pecho cuando pienso en la lujuria que había en su voz mientras recordaba sus crímenes. Even if it was one, it was too many. My heart shrivels in my chest when I think of the lust in his voice as he recalled his crimes. Bueno, no me da igual cuál decir. Venga, el primero. Cada segundo que A perdamos second llorando... spent mourning the dead is a second spent not avenging them. We have no time to mourn when there are sorcerers doing evil as we speak. Vale, romántico y pragmático. Toma ya. Esto... Wow, tenemos que ir a ver a Selenia, que estaba aquí, ¿no? Está justamente aquí, ¿no? A ver, espérate. Creo que sí, ¿no? Bueno, justamente aquí, ¿no? Pero... I could do with a cold drink. Aquí sí. Ajá. Hola, guapa. Salutations, Source Hunter. You don't think it's infected, do you? Vale, a ver por dónde van las misiones. Era lo de los no muertos. This cannot be. Can it? You have found one of the sources of the undead and sent it back into oblivion. But that is fantastic. Never have I seen such heroism. Hope breaks through after 2 years of absolute darkness. Cyciel remains under threat, yes, but finally it has been proven even the dead can be vanquished. To think, Feliron too was behind these horrors all along. The man who treated the wounds I obtained in battle, who comforted me when my agony was great. Such a pity. Cyciel is in your debt, Hunter. I, and the Legion too. Brachus Rex is dead, and no one but you could have done this glorious deed. Os ruego que informéis al maestro, que ya lo hemos informado. Aquí tengo el honor de hablar. Bueno, voy a repetir todo esto así rápido. And that is exactly what I shall be very glad to share, by all means. We lost at my Legion for 2 years still. So, the chances... Vale, pues ya está todo. Salutations, Source Hunter. Salutations. Yeah. Manillacos, Qué añacos más buenos, tío, que venden, pero es que son carísimos, gente. Son carísimos. Vámonos. Diario. Vale, hemos completado la plaga de los no muertos. Vale. Nos ha dado las gracias por destruir al rey Braco, bla bla bla. Vale, quien eres casando se ha actualizado de antes. Lo de Arjo y Casada nos ha contado su historia de amor. Vale, vínculo espiritual. La ha convertido en un liche. Y encontramos a la bruja. Nos vamos al bosque de lúcula ese. Tenemos lo del filósofo este. No sé si intentar hacerlo. Ah, da igual. Estamentos legionarios. Silverglen. Esto no lo sé dónde está. Para allí a lo mejor lúcula, ¿no? Vale, vamos a subir de nivel 10 ya, Está bien, para hacer toda la parte esta de Cyciel nivel 10, que es la mitad. Está muy bien. Hombre, ahora cuesta mucho más. También las misiones nos van a dar más. De hecho, esta nos han tenido que dar bastante, ¿no? Bueno, quedan 100. Vale. Atributos. Tengo que subir la constitución un poco, Vamos a subir la constitución de todos, tío. A tener un poquito más de vitalidad, tío. Sí, lo necesitamos. Lo necesitamos.
Vale. ¿Arco o ballesta? Esa es la cuestión. Arco, diría yo. La ballesta es muy dura, pero... hay veces que solo puedo tirar una vez, tío. Con los peas. Arco quita menos. Armadura. A dos manos no puedo. Hombre, de armas tampoco. Ay, tirador experto, gente. Me cago en mi vida. No. Que si no, no voy a poder ponerme más, tío. Más hechizos. Da igual, gente. Da igual. Por lo menos hacemos matar, que no pasa nada. Vale. Esto no, armas, a dos manos. De armas no puedo. Pues cojamos. The face furious. She bit me in the face. Look on the bright side. Everyone knows the ugly soldiers are the most ferocious. Ugly will be the least of it. The beast looks rabid. In that case, you'll have the pleasure of putting her down yourself. I was going to try a screech, woman. The beast speaks. So you have a brain behind that feral wall, have you? The cretin's question crossed her lips and ate an Es que esto es para moverse en realidad. ¿No? Pues no sé si me daría más armadura también, no lo entiendo. You don't think it's infected, do you? Come on now, I pulled her off you before she could do any real damage. Es que no sé. Ah, espérate. Es que aquí no pone si sube o no, ¿no? ¿O qué? Come on with the dramatics. It's not as bad as all that. The face furious. Ah, sí. Bit me in the face. Quitar punto. Look on the bright side. Sube el movimiento y la calificación de armadura, ¿veis? Lo sube un poquito. Ugly will be the least A ver. of it. The beast looks rabid. Esto no sube nada. Okay, she'll have the pleasure of putting her down yourself. Ah, sí, armadura sí que sube, ¿eh? Try and screech, woman. The beast speaks. Prefiero armadura esta. Have a brain behind that feral wall, have you? Vale, y aquí vamos a subir constitución también. Más salud, tío. Necesitamos salud y para aguantar más. That was an insult. Don't pay attention to the beast. Vale. Esta Jehan tiene bastante, ¿eh? Ah, Jehan no se lo voy a subir, ¿eh? Voy a subir la inteligencia. You don't think it's infected, do you? Come on now, I pulled her off you before she could A ver que lo podemos subir aquí, guay. Hidrosofista, periquinético, geomante. Vamos a subir un poquito más de geomante. Sí, vaya ahí parejo todo. Pero es que... Look on the bright sí, side. lo veo. Everyone knows the ugly No sé, es soldiers. que no sé subirle el piroquinético a 3. Ugly will be the least of it. The beast looks rabid. De manera no lo estoy usando mucho, pero bueno. Ah, gemate. Así puedo subir alguna más. Ah, pero puedo poner un punto más de estos, gente. Espérate. Sí, pero si lo pongo en gemante, no puedo más en el otro. Hey, no, I think that was an insult. Don't pay attention to the beast furious. You'll only encourage it. Varita, y varita tampoco. Qué lástima. You don't think it's infected, do you? Come on now, I pulled her off you before she could do any real damage. Any real damage? Are you joking? I've been bald. I'll be disfigured for life. Ya, lo pongo aquí y me lo guardo. Por si me hace falta para luego. Falta Geralt, ¿no? Furious. She bit me in the Vale, face. Geralt, hombre de arma no puede. Everyone knows the ugly soldiers are the most. Vale, vamos a ponérselo aquí en armadura también. The beast looks rabid. In that case, you'll Y aquí pues en constitución, porque este punto lo tiene puesto por equipo y tiene 13 de fuerza ya. Have a brain behind that feral wall, have you? Ya estaríamos, gente. Vale.
feel better already. Come on, dramatics. It's not as bad as all that. Este está a tope. Están a tope todos, ¿no? Venga, esta que falta un poquito. Vale, vámonos de aquí. Knows the ugly soldiers are the most ferocious. No sé si ir a hablar un momento con Arju, porque total está aquí, ¿no? Está aquí, espérate. Porque ha dicho que hablemos con Arju. No se me ha actualizado la misión, pero bueno, vamos un momento. Vale. Al final he subido los geomantes, no se me olvide, ¿eh? Vale, vamos a ya te lo llevo. Inventario. Hey, Toe, I think that was an insult. Estos son de geomante. Esta la quería hacer, la de lanzamiento de roca. Esta mismo. Esta no voy a poder porque esta la tengo, ¿no? Me pone que no. Tarda envenenado mágico. Bueno, la cogemos y ya está. Así tenemos esas 3 habilidades de geomante. Es así, ¿no? Este voy a hablar con él también. A ver si se completa alguna misión o alguna movida. Oh, what now? I'm Captain Aureus. So, let me by Belagar's Nevers. Sounds like a fantasy tale mothers tell their children. Vale, estamos before contando bed. lo de... And I ¿no? bet none of it's more than fantasy. Anyway, be these truths, half-truths, or outright lies, está resuelto it seems todo. to Vale, me your vale. business in Seal is concluded. Don't let the undead hit you on the way out. Vale. Whom would you have the Legion arrest? Podemos arrestar a Robert, el funerario. Al final... Dijimos de no, ¿no? Que no. Dejarlo vivo, ¿no? Creo que sí. If you must. Esto es nuevo. I don't see how my mother-in-law is any of your business, Su suegra. Hunter. Seriously, though, I doubt information given by the zombified remains of a counselor is to be trusted. But then again, you do take the advice of cat wizards, too. I heard she has a cottage in the forest north of the city. lo mismo, lo I'm de la sure it's cabaña. made of gingerbread and you'll find the remains of eaten children. A So ver qué off dice you de trot Braco. in chase of fairy tale fiends. What do you take me for? An ignoramus? That accursed name rings a Bueno, nada we que no may sepamos. well stand on unholy Vale, ground esto me right interesa now. más. For they Esto say his me remains interesa were buried más. in what is now Seal. The Mad King Escudo from con Mad púas. City. Este no lo tengo. A ver, voy a ponerme a Geralt para ver lo que tengo. No, que no. Ya conozco esta habilidad. Escudo con púas. Ah, pero no me la puedo poner, ¿no? No la tengo, ¿no? Vale, con Madora no la tendrá. Incapacitantes, sí. Cura de heridas. Echar una mano. La conoce ya, dice. Esta también la conoce. Esta no. Provocación. Pero no me deja ponerla. Creo que la tengo comprada, pero no me deja ponerla. Puño aplastante. Posición cuerpo a cuerpo defensiva. Poderosa. Alentar. Y ariete. Esta la tenemos ya, vale. Me interesa el escudo con púas. A ver, Madora. Bueno, a ver. Alentar. No puedo todavía. Vale, y Geralt tiene aquí una, que es esta, la del escudo, ¿no? Seguro. Ah, no, es provocación. Y tengo yo lo del escudo con púas puesto. ¿Vente? A ver, ¿esto qué es? Esto está en blanco. A ver, envíaselo a allí. Vale. Ya que llevamos ya media hora y no hemos hecho nada. ¿Dónde está Arjo? Ah, ya no está aquí. Pues nada. Ni idea dónde estará ahora, Vámonos. Al bosque lúgula ya, gente. Sí, lo veo. Lo veo.
Vale, a ver por dónde tiro. ¿Para abajo? ¿Para la izquierda? Ah, por la izquierda. El pueblo creo que va más por el otro lado, ¿no? Pero... bonito, ¿eh? No sé si es por aquí o por el otro lado, tío. Hostias, ¿enemigos ya? Nivel 9, ¿eh? Hostia. Aquí las cosas se apretan ya, ¿eh? Vamos para otro lado. ¿Esto qué es? Colmena, abrí. In the name of the goddess, halt! Who goes there? Un viajero. Un buscador de la fuente. No. In that case, you can rest easy, Hunter. There is no source to be found here. Ah, los Inmaculados. Only the Esto nos glory los of nombraron. Immaculates. ¿Qué lugar es este? Why, Ah, mira, it's Silverglen, tenemos una Silverglen, misión. of course. Once the abode of miners, now the abode of the faithful. We have traded the search for silver for the pursuit of divinity. I'm sure this sounds strange in what are strangers' ears, but you must know that but a short while ago a frightful sickness felled us by the dozen until she who speaks for the goddess brought us a cure. ¿Será Ícara? She showed us how we may overcome the frailty and even the decrepitude of our mortal bodies. That is why we now live a life of devoutness and civility, so that we may become immaculate. But I suggest you talk to Father Loic if you want to Padre learn more Loic. about the ways of the goddess. Be welcome, therefore, to Silverglen. Blessed be all immaculates. Vale, antes de eso, a ver qué tiene por ahí. Mierdecilla. Ahí voy. Vale, aquí está esto. The Immaculates here seem to be a friendly enough bunch. Sí. Seem being the operative word. Let's remain Parecen es la palabra vigilant. clave. A ver, Jehan, ¿qué I quieres, wouldn't Rey? trust these Siempre estás sentries en... to guard a pig pen. Keep alert, comrades. There's something fishy about this place. A ver, Jehan, siempre estás con tus mierdas filosóficas, tío. The degenerates here claim they have been cleansed. But I can still smell the stink of persisting Madre putrescence mía, Jehan, lo wafting tuyo from their lo tienes que hacer grimy mirar, tío. flesh. Tienes que ir a un psicólogo, tío. Silverglen. 9 indicios de This enfermedad en place mí. sickens ¿Por qué me. tomárselo a pecho? As you know, I once carried the burden of disease upon Eso es verdad. emaciated shoulders. Cuando nos Perhaps I contaste, had nos better contaste tu explain historia. in greater detail. Hablemos más de tu historia, Jehan. Ah, es verdad, que no quería hablar más. Vamos a ver si sigue hablando. By all means, if you're in the mood for such a dark tale. Pero todo esto ya se lo habíamos preguntado. A ver, esto... Once upon a time, I was a king. I was a young king. I knew Esta my es su historia, but then one tu day, amante, and yet la enfermedad. it was an but none of their potions took effect. It went like this, Hunter. I did, still there came no relief. Like mosquitoes in the night, panic and despair beset me until I turned to that darkest La of all demonología. Entonces hearts, tú de todas las personas posibles recursos la demonology. demonología. It had to be. There was no other way. I could feel the life slipping out of me like love out of a... I drew forbidden symbols. I spoke unhallowed words. And from the smoke that rose like a dragon's last breath, Pero esto es nuevo ya, a gente, porque demon yo appeared estoy to me Creo que and sí, said, creo que la estoy cagando, estoy pasando Ask, rápido. O blighted king, and you shall have. Le preguntaste a un demonio que Just te tell enfermó. me, ¿Cuál I fue su cried. respuesta? Tell me what ails me. Hiraka. Hiraka. Esto es nuevo, tío. Never had I known a single word can cut deeper than the sharpest of daggers. With maddening glee, the demon told me she was one of his kin. A soul-swallowing horror that had been feeding on both my body and my spirit like a leech. An ancient being was she, that moved from king to king throughout the ages, filling their hearts with love, then draining them of life. After such revelations, does one truly desire to live on? Death seemed like a mother then,
welcoming me with her all will be well embrace. Yet still I feared exceedingly her seemingly sweet caress, and the oblivion that would follow. Relief, it smiled, of course it did. Smiled bare 100 razors as its eyes came alight with infernal fire. 1,000 years I will give you, it whispered. But then your soul shall be mine to incarcerate in the depths of hellish nemesis. Pacto con el diablo. As for your throne, Entonces dinos, I'll Yehan, have now. ¿aceptaste las condiciones del demonio? What say you, O brittle king? Do you accept my terms? I think you know the answer to that question, Hunter. But I've said enough for now. These memories are painful to recollect. So let us turn to the rest of them later. A ver si es lo mismo. So I shall. More prey. Hostia, ¿y ahora qué? Ahora entre nosotros. Well, well, well. So our very own demon hunter once dabbled in the so-called darkest of arts himself. Cazador de demonios, un impostor. Eso es lo que es. Toda su palabrería sobre demonios no ha sido más que falsedad. Bueno, no. Un hombre traicionado y a las puertas de la muerte se agarra a lo que puede. Me es imposible culparlo. A man so utterly betrayed and dying will Yo tampoco. grasp at Es obvio any que su gran straw. amor le I supuso can casi la hardly blame muerte. him. Le rompió el corazón en mil pedazos. Yo también haría lo que hiciese falta para reparar ese daño. Neither can I. Ah, considerado. Let's go. Aquí hay un puente. ¿Qué cojones es esto? Vigilante del vacío. Mal rollo. Hoy no tengo ganas de pelear. Ahí vamos a ir al Silver Glen ese. A ver qué dice esto. Norte, Silver Glen. Este, bosque, minas y ¿qué? Y sur, Zaisir. Hostias. Ah, es un barril, tío. Pensaba que era un enemigo, loco. Vale. Ah, por aquí también se puede entrar, ¿no? Vale. ¿Y esto que brilla tanto? Ostras. What have you Madriguera de got conejos. stashed in here, Mrs. Cottontail? Una zanahoria. Vaya reflejo más chulo, Dios. Qué nivel. No parece que haya nada más aquí. Aparte de esto. ¿Esto qué? ¿Qué es esto? Pabellón de la muerte, tío. Esto tiene que ser como el club de la lucha ese del 2. Algo así. La arena. Stop for death, or it will stop for you. Oblige death now, for it obliges you. Tell me, traveler, do you wish to die? ¿Qué dices? ¿Cómo voy a desear morir? Death sends its finest carriage for you, yet you deign to step inside? An insult, yes, but unhappy guests are so unpleasant. Vamos a hacerlo al revés, ya que he guardado. Stop for death, Deseo and morir. how will you die then? Do you wish for a long courtship with the Reaper, or for a quick and wild affair? Deseo morir lentamente. Death creeps, tests, nuzzles, withdraws, pursues, torments, and takes you. Ahí termina ya. Ah, pero ya está. ¿Esto qué mierda es? Pensaba que iba a pasar algo mal.
Bueno. Que te den por saco, tío. Hasta luego, tío. ¿Cuánto colgado? Este me va a volar May también. the goddess guide you through the forest and keep you safe. Bien. ¿Esto es robar? No, no. Over here, Hunter. Ya voy It's para allá. me, Voy Arthur. para allá. Espérate, pesado. ¿Quién me está llamando? No sé quién me ha llamado. ¿Oli? Welcome be, Mira, O el Lloyd. seeking souls, to this holy house of Immaculates. ¿Quién eres? I am Loic, enlightened one among Immaculates, spokesman for the holy conduit, esto huele as mal. she is spokesman for the goddess Portavoz de la herself. sagrada Hers is the canalizadora. blood. Oh, oh. Estos son cultistas. Me gustaría hacerte algunas preguntas sobre los Inmaculados. Then it shall be my pleasure to answer them. Vale, ¿quiénes son? We are the chosen ones of the Los elegidos de goddess. ella, vale. The benedictions of the blood render our bodies and spirits unblemished, for such is her mercy, that we may all become part of the sacred soul. A ver. And you too, Seeker, could become one such part. Hablemos de cómo unirse a los Inmaculados. You find yourself in the goddess's temple, therefore it follows she wants you to take Bueno, the da un true libro path. para leerlo. So here, have this hallowed tome. Read it, absorb the wisdom within, then find the second part and do with it the same. If an immaculate Vale, tío, you no te want, do enrolles. you hold it to be true, Hablemos de cómo seeker, unirse. that you are ready to be tested? A most sacred trio of queries No me voy a unir, shall I gente. put before thee. Puede que But más even tarde. if thou falterest but a single time, No nos vamos a unir. unworthy will thou be deemed of the goddess's love. Your unpreparedness disappoints me. But an immaculate is not born, he is made. ¿Podrías contarnos más sobre la Made you canalizadora? make the conduit, yes. She, the most exalted of all, second only to the goddess. It was she who brought us first her divine words, then her divine will, a will made real in blood. Truly, though, she is quite beyond your concern, nos O gustaría saber wandering más sobre la soul. diosa. She stands so very high above your humble station. The goddess is the light and life of all. Corrupt Bueno, is the word tontería. few, the proud, the enlightened, their... Tenía para... The goddess is comerciar the algo. word. Mierda, ¿no? Through the conduit she speaks. Vale, se ha actualizado la misión, ¿verdad? La iniciación. Blessed be the goddess, and blessed be the conduit. ¿Y para qué? Bueno, podremos infiltrarnos, ¿no? Con esta mierda, pero... no sé. Diligently will I read the words of the goddess. El libro de los Inmaculados. Esto tiene que ser todo mierda. Bueno, vamos a leer los cortitos. Los mineros se habían enfermado por culpa del tenebrio y sufrían la plaga de la grena, pero fueron salvados igualmente. La canalizadora llegó con un pedazo de piedra estelar y demostró que al sacrificar a un ser inferior, en este caso a un patito, se podía convertir una piedra estelar en una piedra de sangre. Dicha piedra era capaz de curar cualquier dolencia, incluso la infame grena. Como había escépticos que dudaban que la magia sacrificial pudiese usarse para el bien, la canalizadora les explicó que transmitir la energía de un ser inferior a otro superior devolvía el equilibrio al universo y que el equilibrio era el objetivo último de la diosa. Después de la canalizadora instó a los mineros curados a difundir su evangelio y a seguir creando piedras de sangre para beneficio de los seres superiores. Hoy los Inmaculados seguimos promoviendo el equilibrio universal y el sacrificio de criaturas inferiores en aras del bien común. O sea, que es una puñetera secta. Vale, necesitamos hablar con un tal... no sé quién era. ¿Esto? Psst. Over here, Hunter. It's me, ¿Qué me está... Arhu. Ah, Arhu, ¿dónde está? ¿Es el gato? Marisa. Hay que encontrar a Marisa, gente. Es este, ¿no? Vale. Source Hunter. You've made it into the hamlet of Silverglen, I see. Unnerving spot, don't you find? Leandra has fashioned herself a hero here,
But the townsfolk don't seem to know the truth behind the conduit. Vale. Though they call themselves Immaculates. ¿Qué opinas de esos inmaculados? They're thick as trout, if you ask me, and unnaturally obsessed with ancient teachings. I haven't seen Leandra here myself, but she must have put on quite a show of magical mastery to enthrall a crowd of shaggy miners. To have them hop on the bandwagon of a shadowy religion wholly alien to them. ¿A qué enseñanzas antiguas te refieres? Haven't you heard them whisper of the blood? How their eyes shine when they discuss certain stellar stones? Star stones, of course, which drenched in blood become bloodstones and are used in healing rituals. Now, I can see how it could be a fantastic thing to nurse a dying human back to health if all it takes is to sacrifice a toad. But I spy bloodlust in these people's eyes. A bloodlust that goes beyond the usual meaning of the word. They all act like they're following a benign goddess that will lead them to paradise. But I'll be a dappled Dalmatian if any of that is true. Vale, dado que habéis estado investigando la zona, tal vez podías decirme dónde empezar a buscar asuntos sombríos. I've been shadowing the local priest, a man by the name of Loic. I have the feeling he knows more than most in Silver Glen, for I followed him in the night when he meets with cloaked strangers and goblins even. Loic, ¿qué tramas? Mangoth, Hyberheim. Of strange things I've heard him whisper. Yes, this priest has shady goings-on written all over that smug, holier-than-thou face of his. But we must start at the beginning, Source Hunter. The White Witch is still at large. If we want to get to the true heart of Leandra's doings, we must start with her sister. And she's far likelier to be in her cabin among the trees than here among Leandra's followers. Vale, ¿por qué te dedicas a recorrer Silver Glen en forma de gato? The advantage of being a puss, my friend, is that one can pussyfoot. Not that I'm not extra wary of these bloodsuckers, though. There's a conspicuous absence of pets in this eerie little town. Estos son de Geomante. A ver si hay algo interesante. Fortalecer. Armadura mágica. Vale, eso está guay. 7 medianoche. Toque pétreo. Vale, es un 80%. Escudo terrestre. Escudo terrestre. También está bien para proteger, ¿no? Veo bien esto también. A ver, vamos a negociar. Vamos a poner fortalecer y escudo terrestre. 1000 pavos. A ver. Valor en oro. A este escudo no me hizo mucha gracia. Tiene resistencia al fuego, no sé si me había fijado yo en eso. Nivel 6. La Claymore clásica de la vitalidad. Esta parece buena, ¿no? ¿Es mejor que la que tenemos? Vale, está fuera. Esta ballesta. Vamos a poner algo más. Como este escudo. Este casco, perdón. Y ya estaríamos. Mira, 40 tenemos ya la estrellita de regatear. Vale.
¿Este lo puedo aprender o qué? Esto lo tengo ya, ¿no? Sí, sí, lo tengo. ¿Y este? Tratar envenenamiento. Este no lo tengo. No lo puedo aprender, vale. Teletransporte tampoco lo podemos aprender. A ver si podemos aprender alguno de estos. No. Y sí, vale. El de la resistencia a la tierra. Vale. Bueno, uno que nos hemos llevado. Estará Marisa por aquí, tío. Oh, brothers and sisters, oh seeking souls, the miracles with which the blessed conduit rid our mean and man. The goddess is the word. Through then it shall be my pleasure to answer them. Podríamos contar más cosas sobre la caminada. Bueno, no sé si... Espérate, voy a pasarlo rápido. Then it shall be my pleasure to... The conduit, yes. She, the most exalted of all, the goddess is the few, the proud, the enlightened. We are the chosen ones of the goddess. Nah, esto es lo mismo, sí. Vale, vamos. Hay una trampilla aquí, Pero bueno. Esto tiene pinta de que... A ver. No podemos... Nos están viendo. A ver. No va a decir que nos vayamos a la mierda, ¿no? Oi, you there! Cut it out! Vale. Voy a cargar porque me han quitado actitud. Para bajar ahí, pues... Tenemos que, seguramente... hacer que la gente se vaya de ahí. Sí, porque este no nos veía. Vale... ¿Dónde estará Marisa, tío? Marisa, ¿dónde está? ¿Dónde está Marisa? Vale, aquí no hay nada, ¿eh? Es súper pequeño esto, ¿no? Esta especie de fuerte es súper... Esto no llega ni a aldea. Vale, espérate, que aquí hay más casas. Vale, aquí hay un viaje rápido. En este lado. May the goddess guide you through the forest and keep you safe. Vale. Ahí abajo se ve algo. Aquí. Epa. Vale. Un segundo. Un segundo. Beware of the lost ones out there, wanderer. Their blood is impure. Warm as dragon's breath. Usar. I'm overheating here. Ah, pues esto es para entrar en calor y ya está. Vale. Pensaba que podía hacerme ahí un puchero o algo. Alguna receta o algo. Pero tendrá que ser ahí con un caldero. Vale, hemos entrado. ¿Dónde? Aquí, ¿no? No. Esto no es. Es otra cosa, ¿no? Sí. A ver. Nadia. Farma Malbenita, a source hunter in Silver Glen. I have traveled mile on top of mile to find help, and now help has, how you say, appeared from skinny vapors. Háblame de ti. My story? Well, this is no small tale. I think perhaps you will be more interested in the, how you say, quiero un resumen the short end de tu of vida. stick. Por favor. I believe Lawrence, the leader of Mining Guild, tell my husband and many of other workers to mine deadly ore called tenebrium. Lawrence knew that this ore caused rot. Charming name, no? Yet ordered the miners to continue. Many men, my Ben among them, become the sickness. And now they, how you say, kick down the bucket. Mineros que se contagian de la grena. It is not normal. It kills swift enfermedad and muy terrible, mata muy lentamente. not unlike Source. My son Sebi and I travel from our home to find truth. But this has proven not so easy. ¿Qué me puedes contar sobre tu esposo, Ben? My sweet little Pomargo Vizago, my darling Ben. We got along like, how you say, peas and ferrets. But here there is work, very well paid, in mines, clearing special rock from silver mine. So
he leaves Sebi and I to come to Silver Glen. We wait with hearts like stones for some months. And one day, we see familiar figure moving with strange steps on path toward cottage. We run to meet him and take him into our arms, but he collapses at our touch. We help him inside and set him to rest. But he was in terrible condition. Each hour he grows worse, rot so fast we hardly recognize him after 2 short days. Háblame He sobre tu slipped hijo away Sebi. from us, and we bury him with much grief. When his father died, Sebi became restless. Being of the age, he joined army and go straight to front line. Coño, pensaba que Though era I un was chaval. nearly old woman, I Mayor de joined edad ya y army todo. as healer to be near and look after my boy. Oye, aquí a lo mejor conocemos a gente nueva, ¿no? There we saw Para special que se legionnaire una a nosotros, using digo. strange weapon. And this legionnaire soon come to my tent with the same disease that killed Ben. I discovered the tenebrium ore in this weapon. It was the ore that killed them both. I come to Silver Glen to discover truth, and here I find Lawrence, that arrogant man, Lawrence, que es este que conducts está dando his vueltas sin business parar. without apologize to any. Así que necesitas ayuda para demostrar que Lawrence sabía lo que hacía cuando animó a los mineros a manejar el tenebrio. Exactly this. Please, Source Hunter, you must help me prove that Lawrence made his workers to mine deadly Hostia, se está hablando en su tenebrium. idioma ahí abajo. For your help, I offer blessing from my homeland. Sevi mal successos, mi planto seritzarbo kai tormenti via nepo soggiai branco. Todo eso. Translation is difficult, but it means something like, if you fail, I will plant cherry tree and haunt your grandbaby beneath branches. Good luck. Vale, me gustaría hacerte unas preguntas más. I will do my best to give answers. Vale, ¿qué tal Source va la Hunter. vida por aquí en Silver Glen? I have not found scrap of civilization among these apes. Sebi longs for heaping plate of my famous sire mule, but the local fairs support no fine food, unless squirrel meat inspire you. As for neighbors, well, those cultists Vale. would rather sacrifice Háblame sobre someone Lawrence. to Mezal Moxie strike him down, the murderer. I have one goal in Silver Glen. Vale, To lo quiero make ver him muerto. share ¿Qué in sabes del the tenebrio? nothing natural could cause such terrible disease at mere touch. Que provoca la If you enfermedad. ask me, I say dark magic. Puede que hasta tener algo que ver con la Maybe even fuente, ¿no? source at its root. ¿Has visto la grena en That acción? A terrible disease. It transforms flesh of living into flesh of corpse, while infected O sea, es como person una- still o sea, lives. te quedas como un zombie. Arms grow black and heavy. Legs grow Toda la carne black and putrefacta, pero heavy. sigues vivo. Hair rots from scalp. Vale, una entrada. espérate. Do a salutoin, Hunter. What can I do for you? I will do my best to give answers, Source Hunter. A ver qué tienes por aquí, muchacha. Tienes cosas chulas por aquí, ¿no? ¿O qué? Esta es épica, ¿eh? Es una daga. Pues parece un estoque, ¿no? Sí, pero se considerará daga, pero es un estoque. O sea, de la familia de las dagas, ¿vale? Porque, o sea, tiene el mismo ataque que una daga. Aquí cosas de nivel 10 por aquí, ¿eh? Irrompible, mira, constitución. Ah, 3000 pavos, tío. No tenemos tanta pasta. Tenemos que vender un montón de cosas que tengo por aquí, pero... Inmunidad maldito, tío. Ojo, que esto a lo mejor nos puede valer para alguna pelea en cuestión o algo. Brigantina. Estoy por comprarla, tío. Es de nivel 10, Es buena. Sí. Gano resistencia a la tierra en vez del aire. Y tengo una inmunidad al maldito. Y es irrompible. ¿Esta era irrompible? Ah, no. ¿Cuál era la que he dicho? ¿La he visto yo que era irrompible? ¿O lo he soñado? Gente. A ver. ¿Dónde he visto yo lo de irrompible? Esto, vale, era el casco, loco. Vale, esta es de fuerza. Vale. Pero este no es irrompible.
Tenemos inmunidad maldito, ya está. Nada, ya conseguiremos equipo por ahí. Seguro. Seguro. A ver, diario. Toda la verdad. Hemos conocido a Nadia, la viuda de un minero que murió a gran... Y el viaje a los buscadores de la fuente. Vale. Aquí, venga, sumando mierdas. El libros inmaculados. No me deja leerlo, tío, sin robar. Me va a pegar, ¿no? Este es Sebi. Ah, este es su hijo, gente. Hello and welcome to our shop. I am the son of the proprietor, Háblame de ti. You've probably noticed that my mother Nadia and I aren't from around here. No. We traveled rather far from our hometown to plant new roots here in Silver Glen. My father, Ben, his death was somewhat mysterious, and we've traced the puzzle back to this little settlement. My mother will have plenty to say on that subject, if you're interested. Vale, háblame de Nadia. Ma's a bit intense, to be sure. Set in her ways, but fiercely loyal to the family. Vale, o sea, si la ayudamos, tendremos una Help amiga de her por out vida. and you've got a friend for life. Cross her, and you'll be better off skipping town. Not that that'll stop her que from me compro cursing lo de your la line for maldición. the next 1,000 cycles of Qué bueno. bendies. ¿Te imaginas que nos maldice? No, bueno, lo de maldición es porque te tiran un hechizo que se llama así. Pero... Ah, los de Ben. My father was a good man, equal in character to his wife. His death nearly destroyed us, Ma and me. But now we're here, and we won't leave until we've held the proper parties accountable for their role in his death. Se la voy a comprar. No, espérate. La voy a negociar. Sí. Voy a negociar. Que hay que quitarse mierdas. Aquí lo que pasa es que estoy viendo que lo de regatear, pues nosotros tenemos regatear, pero aparte si vamos consiguiendo un alto porcentaje para subir la estrellita, pero es con todos, ¿eh? En el 2 no, en el 2 era con cada uno con el que te comerciabas. A ver. Venga. Esta no la he mirado al final, ¿eh? Esta era de nivel 5. Venga. Esto es una daga fuera. Esto, otra daga fuera. Esto es un rubí fuera. Esto es un bastón no sé qué de nivel 6. Fuera. Otra daga. ¿Cuánto llevo? 800. Ah, topa a ti. Venga, te lo regalo. ¿Veis? Hemos subido a 49, mira. Más 9 de actitud. Oh yeah. Ahora voy a comprobar una cosa. ¿Dónde está ella? ¿Hola? Hasta aquí. Do a salutoin, Hunter. Ah, no, es con cada What can I personaje. do for you? Es con cada personaje. Tengo un 49 con el otro. Con él. Vale. Pensaba... No, ahora tenemos un 40 en regatear. Antes teníamos 30. Se ve que hemos subido algo, un poquito. Vale, aquí una fragua. Aquí podremos hacer cositas, ¿no? Recetas, armas. Hostias, habíamos conseguido buenas recetas, ¿eh? Vaya, esta es con mejora. Pruebo a hacerme una, a ver. Espérate. Oye, esto da igual si me pongo aquí en el horno, aquí, en cualquier sitio de estos, ¿puedo crear lo que yo quiera? Da igual, que no esté en el sitio correcto. Pregunto. Vale, esto debe ser su casa, ¿no? Bueno, no le vamos a robar a esta gente, ¿no? De momento no. De momento no. Vale, voy a ver si... ¿Esto qué es? Ah, vale, esto lo puedo coger. Vale, todo esto se puede coger. Espada curva anticuada. Mierda. Un bolso. Equipo desarmar. Martillo. Vale, a ver. Hay un escudo ahí, tío. Ah, pero es un escudo de metal anticuado. Vamos a ver si aquí hay algo.
Ganzúas ricas. I was really hoping to find something better. No me digas. Vale, espérate. Ok. Vamos a ver. Ballesta, arco corto, casero, tío, no. Arco con mejora, esto. A ver cómo es el arco ese de mierda. Es que, por eso nunca he hecho creaciones, tío, porque son mierdas, tío. ¿Dónde está? ¿Dónde está el arco que he creado? Hola. A ver. Hostia. Por más recientes. ¿Dónde está el arco? ¿No está? ¿No acabo de crear un puto arco? ¿O lo he soñado yo? No sé, pregunto. Arco con mejora. He cogido un arco y lo habré mejorado, ¿no? Claro, porque es la poción venenosa con el tipo de arco. Experimenta. Vale, pero ¿dónde está, tío? ¿Perderás todo? No sé. Bueno, si nada. Gente. Vamos a ver. Vale. Está todo organizado. ¿Ok? Vale. No tengo arcos. O sea, solo tengo estos dos arcos de mierda. Y la ballesta esta. O sea que... No entiendo yo el por qué. Arco con mejora. Has creado arco con mejora. A ver. Aquí no está ese arco. A lo mejor es uno de estos que ha mutado. No sé. No está, tío, Yo no lo veo, tío. Bueno, nada, dan por culo. No lo veo, Ni idea, tío. Qué raro, ¿no? Es un poco raro esto, tío. A ver, si es que tiene que ser en el sitio correcto. Objetos... Nada, tío. Pasando. Sí. Vamos a guardar por aquí. Y lo dejamos por ahí. Llevamos ya una hora. Y así se quedan las cosas, gente. A ver cómo está el mapa. Vale, no parece una zona muy grande, ¿no? Sí, porque aquí está el cuadradito este. Y aquí supongo que llegamos al final ya, ¿no? Bueno, me callo. Me callo porque esto es más grande que... Mira esto. Bueno, pero tampoco será excesivamente grande este bosque. Vamos, creo yo. Stacy es que es enorme. Pero es que es enorme Stacy, tío. Pues nada, mañana seguimos investigando y a ver si encontramos la cabañita de la bruja blanca, de Ícara. Y nada más, like, favor, si os ha gustado, pues suscribiros, compartir el vídeo, lo que queréis. Un besazo enorme. Hasta mañana, saludos, chao, chao.